Y continuamos, amigos televidentes. Es un placer recibir a Luis Morales. Gracias, Luis. Gracias, Puerta, por estar aquí con nosotros esta mañana del Instituto, director del Instituto Nicaragüense de Cultura. Gracias por estar con nosotros y hablar, qué mejor que en esta fecha, ¿no? En este mes victorioso, en este mes de la patria, septiembre, y cuando además del aniversario de la independencia y de la batalla de San Jacinto, también este año tiene otra connotación mayor por ser el bicentenario, ¿no? En ese sentido, pues no solamente Nicaragua, también Centroamérica, ustedes vinieron trabajando a la par del resto de países, y entendemos que también aquí en el país, pues no solamente cultura se ha involucrado, sino que el Ministerio de Educación, el INTUR, es decir, una gran cantidad de instituciones que están abocados también a la celebración y conmemoración del bicentenario. En este sentido, Luis, ¿cómo están las actividades, las que se han venido desarrollando? Hay algunas en curso, inclusive recientemente estuvo usted en la Casa Hacienda San Jacinto, ayer y antier estuvieron instituciones, sí. Hoy continúan, ¿verdad? Llegando delegaciones de las instituciones, también van los chavalos de las escuelas, la gente de la juventud, y rindiendo homenaje ahí a nuestros héroes, a nuestros próceres. ¿Cómo marcha el plan bicentenario de esta temporada? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, Alberto. Efectivamente, desde el Instituto de Cultura y desde todas las instituciones de nuestro buen gobierno, hemos venido preparándonos para conmemorar y celebrar el mes de septiembre, septiembre victorioso, para celebrar, conmemorar el bicentenario de la independencia de las repúblicas de Centroamérica, pero además este año se conmemoran los 165 años de la heroica batalla de San Jacinto. Para nosotros la Casa Hacienda San Jacinto, el Museo Memorial, es un monumento nacional, un monumento a la historia, a la sangre de esos héroes que dieron su vida, ¿verdad?, y su esfuerzo para lograr esa victoria contundente. Me gustaría referirme por eso primero al significado que tiene la batalla de San Jacinto. Claro. Recordemos que esta independencia que vamos a conmemorar de ese 1821, la firma exacta, 15 de septiembre, posteriormente a eso, remontándonos a la historia, se dan 2 años de una anexión forzada al imperio de Agustín Iturbide en México, y donde uno de los que se opuso fue el líder popular Cleto Ordóñez en Granada. Entonces ya en 1923 se disolvió esa anexión. Posteriormente se creó la República Federativa de Centroamérica, que duró como 15 años. Nicaragua fue la primera en separarse en 1834, y en 1838 Nicaragua se erige como una república independiente. Pero empiezan esas controversias internas de las fuerzas políticas, y llega, digamos, a darse lo que conocemos como el periodo de la Guerra Nacional en 1852, y las reyertas, los traidores que trajeron a Walker al país, no se imaginaron lo que estaban trayendo, lo que estaban importando. Recordemos que estas pequeñas repúblicas nuestras están recién saliendo del ala de la monarquía española, y no tienen ejército, están organizándose. Entonces trajeron ese ejército mercenario, los vendepatria, y sale toda esa historia triste, ¿verdad?, de Walker, autonombrándose presidente de Nicaragua, tratando de subyugar, ¿verdad?, y hacer su dominio sobre los nicaragüenses. Y entonces vienen en ese ejército mercenario, venía de todo, ¿verdad?, filibusteros norteamericanos y de otros países, ¿verdad? Entonces la gran importancia que tiene la heroica batalla de San Jacinto es que es la única batalla en la que nos enfrentamos los nicaragüenses defendiendo nuestra tierra contra los norteamericanos, contra ese ejército mercenario, ¿verdad? Entonces, y sobre todo en superioridad de armas ellos, ¿verdad? Y de número de hombres. Sí, claro. Nosotros éramos 160 patriotas nicaragüenses, ellos eran 300, y en esos corrales de piedra, en esos campos, en ese sitio histórico, monumento nacional, se da ese enfrentamiento y logramos vencer al invasor, y se da esa anécdota tremenda para la historia nuestra. Andrés Castro, al quedar su fusil sin municiones, a pedradas agarró a los invasores y lo hizo retroceder y lo hizo caer. Ese es un símbolo para nosotros, que desde la humildad del nicaragüense defiende a su tierra, defiende su soberanía, defendemos nuestra patria.
defendemos nuestras banderas, como dice Neruda en el poema magnífico al general Sandino, y nosotros retomamos eso. Entonces, ese es un símbolo para nosotros. San Jacinto es un monumento nacional, un museo memorial. Estamos preparados para recibir a las familias nicaragüenses en todo el mes de septiembre y en todo el año, en esta semana del Bicentenario, que son vacaciones largas, totalmente gratis la entrada. Hemos trabajado de la mano varias instituciones de nuestro gobierno para recibir con dignidad, con la belleza que se merece este sitio, monumento nacional, el Instituto de Cultura, la Alcaldía de Managua, ENACAL, el MTI, el FOMAP, para recibirlos con calidez a todos ustedes en esta fiesta. En estos días efectivamente han estado visitando la hacienda diferentes instituciones del Estado, depositando flores en esos monumentos, al general José Dolores Estrada, a ese cuadro maravilloso de la batalla de San Jacinto, recorriendo el Museo Histórico, donde una narrativa se explica el contexto donde se da, cómo se da esa batalla en nuestra historia. Y el público satisfecho, tenemos guías especializados trabajando allá, los guías del Museo Nacional están con nosotros y los guías de la Casa Hacienda San Jacinto. Entonces, una celebración que nosotros queremos compartir y queremos invitar a que visitemos nuestro monumento nacional con todas las medidas de seguridad, con mascarillas, el distanciamiento solidario, alcohol gel, ¿verdad? Todos esos cuidados de salud también que nos ha dado nuestro Ministerio de Salud, nuestras autoridades, para resguardarnos en la salud y conmemorar estas fechas con orden, con respeto, ¿verdad? Y sobre todo con esa solemnidad que merece estos héroes que dieron su vida y su esfuerzo y todo su trabajo, su sentimiento, su amor a Nicaragua, que es lo más importante. Ahora, esta hacienda se ha venido remozando, ¿verdad? Resguardando siempre, preservando la época. Sí, es bien interesante ese tema que tocas, Alberto, sí, porque cuando se va a dar el primer centenario de la batalla, en 1956, ese monumento estaba abandonado. Entonces, en 1955 se organizó una expedición jefeada, digamos, dirigida por el importante maestro nicaragüense, el profesor Guillermo Rochu Tablada, con Carlos Fonseca, ¿verdad? Y otro grupo de jóvenes del Instituto Nacional Ramírez Goyena, y hace un año antes esa expedición, y se encuentran que la hacienda San Jacinto está en ruinas, está destruida. Hay unas anécdotas que encontraron en una de las habitaciones una gran boa y los asustó, pero empezaron a trabajar a limpiar la hacienda, y al año siguiente lograron ellos tenerla presentada con dignidad. Por esa razón es que a la entrada de la hacienda, en la carretera panamericana, se erige esa maravillosa escultura de la gran escultora nicaragüense Edith Grón, de origen danés, de Andrés Castro. Y esa ahí reza una placa que dice: esta escultura fue donada por el Instituto Nacional Ramírez Goyena. O sea, fueron los estudiantes, el pueblo nicaragüense recaudó los fondos para restaurar ese monumento, porque al somocismo no le interesaba restregarle en la cara a los Estados Unidos que eran los invasores, que nos habían querido robar el territorio, que habían impuesto un presidente y que querían destruir nuestra soberanía, maltratar nuestra soberanía. Entonces fue la población, el pueblo dirigido por Carlos Fonseca y el profesor Guillermo, que lograron restaurar esa hacienda, y se presentó entonces ya en el centenario, en 1956, 14 de septiembre, restaurado este monumento nacional. Y por supuesto después nosotros, con la revolución, fuimos restaurándolo más adecuadamente, con mayor precisión, más datos históricos, más investigaciones. Inclusive nuestro buen gobierno ahora ya donó el territorio casi completo de los cerros que tiene alrededor, ¿verdad? Hay un trabajo interesante. Trabajamos varias instituciones también para mantenerlo con dignidad y belleza. El INAFOR hizo una campaña de reforestación con madroños, nuestro árbol nacional también. Y hemos venido trabajando con filigrana para mantener este sitio digno, como se merece, con ese respeto, tratarlo como ese monumento nacional que es y el símbolo que es en la historia de nuestro país. Ahora, hay que recordar también que a William Walker lo trajeron una facción de los que estaban en guerra, en conflicto, ¿verdad? Siempre para apoyar que derroten a su enemigo, y después se vieron que iban contra ellos mismos,
y que Walker se quería quedar con todo el pastel y que no discriminaba entre para quien lo había traído. Ni Timbuco ni Calandracas, ahí se iban Timbuco todos. y Calandracas, ahí se iban toditos, Claro. ¿no? Inclusive se declaró presidente de Nicaragua. Después llamó a otros amigos mercenarios porque llegaron otros filibusteros. Esos ejércitos mercenarios, claro. Ya, claro, convoca a otra gente todavía y aparece también la figura ahí y los intereses de Vanderbilt por el asunto del canal interoceánico, ¿verdad? Y no hay que olvidar esas cosas también. Y ya se estaba repartiendo y además iba por Centroamérica, ¿verdad? Iba por Centroamérica. ¿no? Recordemos que él viene promulgando sus ideas del régimen esclavista del sur de Estados Unidos, ¿verdad? De la esclavización de los negros y sobre todo de una superioridad de una raza que es una visión limitada realmente pues de una persona, ¿verdad? Son limitaciones que tenían estos pensadores, esta gente de esa época, y que Walker los representa realmente porque es una mentalidad retrógrada, sectarista, una mentalidad atrasada realmente. Hay que recordar también personajes como Byron Cole, que estaba ahí también, ¿verdad? Byron Cole es el que jefea ese ataque a la hacienda San Jacinto en el descontrol de la derrota, que salen en carrera, salen en desbandadas, la realidad. Él se pierde en los montes y la población lo agarra y lo ahorca. Lo ahorca, hace justicia a la población, ¿verdad? Enardecida. Porque ellos venían San Jacinto buscando cómo llegar a Managua, porque Managua ya había sido nombrada capital y era como un símbolo, ¿verdad? Tomar la capital del país. Y aquí vienen nuestros héroes, ¿no? Aquí se destaca la figura de José Dolores Estrada, el general José Dolores Estrada, que también ha sido reivindicada por nuestro pueblo y también por el ejército de Nicaragua, ¿no? José Dolores Estrada como una figura principal de la batalla. Exactamente. Recordé, en esa época el pequeño ejército que se había organizado era el ejército del Septentrión. Uno de los importantes militares era el general José Dolores Estrada, y obviamente él organiza toda esta defensa de la casa, y una parte viene de reforzamiento de los indios de Yúcul de Matagalpa, indios flecheros, y el resto son, ¿verdad?, esos integrantes que se vistieron de gloria en San Jacinto, y sobre todo la acción heroica de Andrés Castro, que es recordada en nuestra poesía, en nuestro arte, en la pintura, en la escultura, en la música, en tantas cosas se recuerda a este héroe, porque representa el hombre humilde que con lo que tuvo en las manos hizo retroceder al invasor. Ya. Y después ahí tuvieron que unirse para hacerle la lucha, para enfrentar al Y fue cuando ya se unieron los ejércitos de Centroamérica. Por eso, inclusive, aquí se hizo héroe Juan Santamaría de Costa Rica en la batalla de Arriba. Pero en esa batalla participaron hombres de diferentes nacionalidades. Por eso San Jacinto representa un gran símbolo para nosotros. Solo los nicaragüenses defendiendo nuestra tierra contra los filibusteros invasores yanquis. Y el papel de los flecheros de Matagalpa, lo has mencionado de pasadita, pero hay que reivindicarlo porque no está bien en Matagalpa. 60 miembros de esa comunidad indígena, 60 indios flecheros vinieron a reforzar ese contingente que tenía organizado el general José Dolores Estrada, y sí tienen una participación importante porque éramos la mitad, 50% contra esos 300 filibusteros norteamericanos. Claro. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a un poco más de historia sobre la independencia. Ya regresamos. Hablemos un poco de la independencia también, Luis, y ahí también hay próceres que recordar, gente que participó, y sobre todo hay que decir pues que bueno, venía ya otros habían avanzado en su independencia, ¿verdad? Al lado del sur, al lado del norte, México. Pero sobre todo la referencia para Nicaragua fue México. México, correcto. El grito de la independencia en México, entonces eso envalentonó y llenó, ¿verdad?, de energía a la población, sobre todo la población ya criolla, ¿verdad? Criolla, sí. Mezclada nuestra, para empezar a trabajar en esa independencia. Es meritorio para nosotros mencionar, por ejemplo, que muy poco se menciona en la historia general de Centroamérica al cura Tomás Ruiz, al presbítero Tomás Ruiz, un indígena que con mucho esfuerzo llegó a culminar su carrera de abogado en la Universidad San Carlos de Guatemala, el primer indígena graduado pues como jurisconsulto, como abogado, y el doctor Miguel Arreinaga, ¿verdad?, que nació en Telica, aquí en León, el departamento de León, fue de los firmantes por Nicaragua el acta de independencia,
y por supuesto al caudillo popular Cleto Ordóñez, ¿verdad? Que hizo ese levantamiento en Granada oponiéndose a la anexión del imperio de Iturbide. Recordemos, y eso es otra cosa que no se menciona casi nunca, es que aparte de las repúblicas de Centroamérica, hoy era la provincia de la Capitanía General de Guatemala, también Chiapas pertenecía a la capitanía. Entonces Chiapas es la que nos lleva, digamos, como en un trencito a la anexión con Iturbide, porque son los primeros en anexarse. Entonces va de colada a todo Centroamérica. Y por eso es que dura esos 2 años y hubo oposición en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, Cleto Ordóñez, oponiéndose. Si estamos saliendo de un imperio, porque vamos a anexarnos a otro, el imperio de Agustín Iturbide. Entonces eso duró 2 años, ¿verdad? Entonces meritorio esta presencia, sobre todo del cura Tomás Ruiz, que participe en lo que se llamó la Conjura de Belén, que fue en diciembre que se hizo un plan para acelerar la independencia en Guatemala, y él cae preso, estuvo 5 años en cárcel en Guatemala, después en México, en Chiapas, y murió al salir de la cárcel de todos los vejámenes, las torturas que le hicieron, y no sabemos dónde están sus restos. Se supone que están en Chiapas, en México, pero no ha habido una investigación certera sobre eso, cómo honrar los huesos de ese héroe, digamos, indígena, y también que logró una formación preponderante y una lucha, por supuesto, participó y entregó su vida por la independencia. Entonces, ese es un poco la relación. Y después ya cuando nos separamos del Imperio Mexicano, 2, 3 años después, en el 23, ya se crea la Federación de Repúblicas Centroamericanas y se crea un sistema donde vienen un presidente, entre comillas, diga, un director del Estado que está por cierto tiempo. Ahí entra Francisco Morazán de Honduras, José Cecilio del Valle, ciertas personalidades, pero esto no dura mucho tampoco, dura como unos 15 años. Nicaragua en el 34 se separa y en el 38 se erige como república, y de ahí al 52 son 14 años, o sea, fue una etapa muy convulsa realmente para Centroamérica, no solamente en Nicaragua, sino que en todos los países de Centroamérica, y fue que se dieron estas disputas y estas reyertas para tomar el poder, la hegemonía de una ciudad sobre otra. Entonces fue una etapa muy, muy convulsa para la población. Y recordemos también que es increíble mencionarlo, y esto hay que mencionarlo, que nuestra población indígena, vamos a retroceder hasta 1523, era de 500.000 de personas. ¿Cómo lograron exterminar en 300 años? Y para la independencia Nicaragua tenía 180.000 habitantes. Y ya mezclados, los pueblos originarios destruidos, ¿verdad? Entonces es increíble cómo empieza un país con 180.000 nicaragüenses. Ese es el dato histórico que tenemos, y hay que analizarlo y reflexionarlo, porque es algo triste, ¿verdad? Que en 300 años se exterminó con la población indígena prácticamente, y surgió, ¿verdad?, esa clase mestiza, criolla, ¿verdad?, toda esta mezcla que se viene dando. ¿Ves? Inclusive ahí en la arte es interesante cómo en esos 300 años una cultura se impuso sobre la otra. Nuestras artes, por supuesto, que vemos hoy como eso, como arte, nuestras cerámicas pintadas, nuestras estatuarias, nuestras comidas, todo lo que representa esa cultura antigua, originaria, fue impuesta la visión europea. Entonces nos dijeron, empezaron las pinturas de caballete en los grandes templos, las esculturas, imaginería, los repujados en plata, que son cosas bellísimas también, claro, y forman parte nuestra. Pero hay que analizarlo y reflexionar. Se impuso una cultura sobre otra, y se nos dijo entonces que ese canon europeo era la belleza, que ese canon era cultura, que esa pintura era la cultura, que esa escultura, que la música clásica era la cultura. Y nosotros llegamos entonces a una independencia con eso, con esas pinturas religiosas de los anónimos coloniales en nuestras iglesias, nuestra arquitectura tradicional de las iglesias coloniales, barrocas. Eso es lo que llega como cultura. Hasta que Nicaragua logra deslumbrar al mundo con un genio, nace Rubén Darío, también inspirado en lo que nos dijeron que era bueno, que era la literatura clásica. Claro. Y Rubén Darío se inspira en la literatura francesa, en los españoles, y renace con una cosa que podríamos decir que conquistó al mundo Rubén Darío. Esa sí es una conquista, con ternura y con deslumbramiento y con inteligencia. Rubén Darío conquista al mundo, esa es la estrella más grande en la cultura nicaragüense.
un humanista, un poeta, un intelectual. Entonces él entrega esto y fue cuando nosotros decimos por eso, Rubén Darío puso en el mapa del mundo a Nicaragua. Estamos saliendo de esa independencia, de esa república centroamericana fallida, de esta guerra nacional. En el año 56 se da este hecho heroico de San Jacinto y nace en el 67, 15, 20 años después, Rubén Darío. Y deslumbran, ¿de dónde es este hombre? Decían. Argentino, español, chileno, no, Nicaragua, él siempre dijo que era nicaragüense, con mucho orgullo, y esto nos llena a nosotros de un gran orgullo patrio. Rubén Darío también es parte del orgullo de este bicentenario, es fruto, digamos, de esta Nicaragua, ¿verdad? Entonces, se continúa y se nos dijo entonces nuestros grandes músicos, José de la Cruz Mena, Alejandro Vega Matus, Luis Abraham Delgadillo, inspirados en la música clásica europea, que no es mala, nos encanta, la cultura universal es nuestra también. Claro, claro. Pero es con la revolución que se nos viene a decir que nuestros sones tradicionales, que nuestra marimba, que nuestra tinaja, que nuestra jícara, es nuestra identidad, es nuestra cultura. Ese es el gran hecho histórico más importante del Bicentenario, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. El hecho más importante en la historia contemporánea de Nicaragua es el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Nos vino a dar identidad, nos vino a dar autodeterminación, nos vino a hacer sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de nuestras comidas. Esa es la cultura nuestra. Y también la cultura nuestra es esa música clásica, es esa pintura clásica. Pero la revolución nos abrió el horizonte y nos dio en la mano nuestra identidad, nos regresó la identidad del pueblo nicaragüense. Para nosotros eso es importantísimo. Es un hecho que a medida que el tiempo pasa y vemos distancia, 42 años del triunfo de la revolución, reflexionamos y analizamos y decimos, el hecho más importante en la historia de nuestro país es el triunfo de la revolución sandinista. Y eso lo celebramos también con el Bicentenario, porque gracias a Dios estamos en esta etapa de este buen gobierno del comandante Daniel, que nos ha dado eso, que nos ha entregado esa esperanza, nos ha entregado eso nuevamente, que es la identidad del pueblo nicaragüense, a través de nuestra cultura, reflexionar sobre nuestra verdadera historia, revalorizar a los verdaderos héroes de la historia de Nicaragua. Sí, y no hay que olvidar también que todas esas guerras intestinas que se sucedieron durante tanto tiempo, luego de que nos declaramos república, tiene que ver con las aspiraciones de la misma gente por el poder, y son los mismos, porque es la descendencia, ¿no? O sea, son vendepatrias, sí, son traidores, vendepatrias en la historia. Yo no menciono sus nombres, porque no merece que la historia de Nicaragua mencione los nombres de esos traidores, de esos personajes que esquilmaron a nuestros pueblos, que robaron a nuestros pueblos, robaron la tierra de la gente, de los campesinos, de los originarios, de nuestros abuelos indígenas. Los arrinconaron, los explotaron. No hay que mencionar esos nombres, sabemos quiénes son. Y son los traidores que se siguen repitiendo en la historia, que siguen apareciendo. Pero creo que el pueblo nicaragüense está muy claro, sobre todo la mayoría del pueblo nicaragüense, estamos muy claros de quiénes son esos personajes negros en esta historia tan digna que tiene nuestro pueblo, con estos héroes, con estos intelectuales, con estos grandes artistas que han dado brillo, que han dado luz a la cultura nicaragüense. Luis Abraham del Delgadillo dirigió la Orquesta Filarmónica de New York, de La Habana, en Río de Janeiro, un gran músico, respetado. Rubén Darío, respetadísimo, admirado por el mundo. Esos son los nombres que están en la historia de Nicaragua. Los otros, que los sepulte la historia, que los castigue la historia, no hay que pronunciar esos nombres. Inclusive los españoles se querían robar a Darío, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo reclamaban. Sí, porque tenían ellos, digamos, como renovó el castellano, los deslumbró. Eso sí es una conquista. Claro, claro. Cuando me dicen la conquista de América, nosotros no fuimos parte de una conquista, fuimos de una colonización, nos hicieron colonia. La conquista se hace con amor, con galanura, con inteligencia. Cuando uno conquista a una muchacha, un muchacho, cuando conquistas una carrera, cuando conquistas un buen trabajo, lo haces elevándote, no aplastando a los otros. Entonces Rubén Darío conquistó a Europa, conquistó al mundo con su léxico, con su poesía, con su intelecto, con su pensamiento humanista, con su trascendencia en la palabra. ¿Cómo se manejan las palabras? ¿No? La conquista, dice, no, es la colonización. Colonización. El atraco. Inclusive, el diccionario y la Real Academia Española no aparece la palabra colonización, no la incluyen todavía, porque saben lo que es, saben de qué se trató. Colonia es colonia. Colonia es colonia, sí. ¿Sí?
No lo incluye. Conquista, dice, qué caretudo. Ahora, pues después hay eufemismo, ¿no? Encuentro de dos mundos, dice. Encuentro de dos mundos son cosas, es más acertado, más benévolo, pero es también pero también esconde la verdad. Es correcto, no nos da tranquilidad, nos intranquiliza. Sí. No, pues como si estemos de tú a tú. No estábamos en eso, vinieron aquí a saquearnos. A saquearnos, sí. Esa es la palabra. Esa fue la fiebre del oro de la colonia. Fue la otra fiebre del oro en Norteamérica ya en el siglo XIX, y por eso está la ambición del canal, de la ruta del canal de los norteamericanos, de Vanderbilt, y amigo de Walker, y también Walker le quiso dar vuelta al otro. Entonces son cosas tristes de la historia, pero hay que analizarla, hay que pensarla, analizarla. Por otro lado, están las actividades, ¿no?, que todavía están por realizarse, ¿no? Estamos preparándonos, todas las instituciones de nuestro gobierno, el Instituto de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía Familiar, el Instituto de Turismo, tantas y tantas instituciones celebrando y conmemorando esta fecha. Nosotros vamos a tener este fin de semana, está la Feria de las MIPYME. El Instituto de Cultura va a presentar con mucho orgullo a la danza folclórica nicaragüense a través del ballet de nuestra querida maestra Aide Palacio. Un saludo a Aide, que nos está viendo, estamos seguros. Saludos. Nuestro abrazo, maestra, y nuestra admiración permanente por su trabajo en el rescate del folclore nacional. Vamos igualmente a estar presentando al Ballet Maceual el 14 de septiembre, ese día que conmemoramos 165 años de la batalla de San Jacinto. El Ballet Maceual va a estar en la Hacienda San Jacinto, y el primer actor nacional, Juan Bautista Díaz, declamador, también ofreciéndonos esas poesías que tienen que ver con estas celebraciones. El día 15 de septiembre, desde la Plaza de la Liberación Juan José Quesada en León, en el Festival Bicentenario que organiza el INTUR, el Instituto de Cultura, vamos a presentar al Ballet Folclórico Nicaragüense del querido maestro Ronald Abud Vivas. También nuestro saludo en Diriamba al maestro Ronald. Y tenemos estas actividades. Después tenemos nosotros el 17, 18 y 19, apoyando al Instituto de Turismo en el Centro de Convenciones de Los Palmes, el Festival Gastronómico Internacional. Se va a estar presentando la Orquesta Nacional de Nicaragua con un repertorio internacional, piezas musicales de México, de Cuba, de Venezuela, de Centroamérica, de Argentina, de Brasil, de España, de Italia, los países que participan. Y va a estar la Escuela Nacional de Danza Dan Castillo y la Escuela Nacional de Ballet también presentando programas artísticos completos para deleitar al público que nos va a visitar en esos días, ¿verdad?, en Los Palmes, en este festival que organiza el INTUR. Y por supuesto, en todos los museos de Nicaragua vamos a estar abiertos durante la semana bicentenaria, estas vacaciones largas, vacaciones grandes para disfrutar en familia, con todos los cuidados como nuestro Ministerio de Salud lo ha indicado. Vamos a estar en los museos nacionales abiertos toditos los días de la semana, de lunes a lunes. Museos nacionales, museos municipales, museos comunitarios, y estamos invitando también a los museos privados de nuestro país con los que tenemos una excelente relación a través del Consejo Nacional de Museos, para que también participen de estos horarios especiales y brindemos a la población, al turismo nacional e internacional, la experiencia de conocer los tesoros de la cultura nicaragüense, los tesoros de la historia de Nicaragua, y por supuesto que los jóvenes y niños conozcan, ¿verdad?, de esta historia, de esta cultura, de este arte que hacemos los nicaragüenses. Tenemos también en las bibliotecas públicas durante todo este mes de septiembre exposiciones de bibliografía sobre la historia de Nicaragua, sobre la batalla de San Jacinto, para que los jóvenes y los niños tengan, digamos, acceso a este tipo de conocimiento a través de la literatura de estos textos. Y hay diferentes actividades pequeñas también que estamos apoyando con las escuelas municipales de danza. En todos los municipios también van a haber celebraciones, van a haber ferias, van a haber ferias artesanales, de comida. El MEFCA, excelente trabajo que hacen en ese sentido, y van a estar las escuelas municipales de danza participando, estas agrupaciones juveniles de cada localidad que revalorizan y entregan a nuestro pueblo la cultura local, eso que nos hace más nicaragüenses, que nos da identidad y que por supuesto nos llena de orgullo cuando escuchamos una danza de marimba, una danza caribeña, una danza con son de toro. Nos encantan las artesanías, la genialidad de esas manos sabias de los artesanos, hombres y mujeres,
que entregan esas cosas que nos hacen más fácil la vida a la gente. El que diseña la ropa, el que hace calzado, el que hace una comida deliciosa y al acceso de la población también. Que sean todas estas actividades de acceso gratuito, porque también la cultura y la recreación es un derecho humano. Es un derecho humano de la juventud, de los niños, de las personas adultas, de los mayores, tener acceso a la cultura, a la recreación, al arte, y también es uno de los propósitos de nuestro gobierno, ¿verdad? Por eso tenemos una política cultural que nos enlaza a todas las instituciones del gobierno, del Estado, de la sociedad nicaragüense, para que también actuemos en la divulgación, promoción y el rescate de esta cultura nacional. Y hablando de eso, aprovechando, los horarios de la Hacienda San Jacinto, ¿cuáles serán para recibir a la gente? De 8 de la mañana a las 4:30 de la tarde. Okay. Tenemos también el auxilio, acompañamiento de nuestra Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos, que estamos atentos, ¿verdad?, para resguardar a los jóvenes, porque recordemos que en San Jacinto todo el mundo quiere hacer la experiencia de subir al cerro. Correcto, sí. El INTUR está organizando este próximo fin de semana, el 11, un reto San Jacinto en el cerro. Ahí estamos acompañados permanentemente de la Policía Nacional, nuestro agradecimiento permanente, nuestra admiración y nuestro cariño, sobre todo a nuestros policías, nuestra Policía Nacional, y por supuesto al Cuerpo de Bomberos que nos están apoyando. Igualmente el personal de la Alcaldía de Tipitapa, la Alcaldía de Managua y de nuestras instituciones. Hay diferentes actividades en la semana en la Hacienda San Jacinto. Estamos invitándoles de manera gratuita a la entrada también, ¿verdad?, totalmente gratis, para que visitemos este monumento nacional y disfrutemos de un paseo bonito también con la familia. Tenemos el campo abierto. Con las comunidades hemos organizado un servicio de paseos a caballos para los jóvenes. Igualmente las comunidades vecinas de nuestra Hacienda San Jacinto van a estar ofreciendo servicios de alimentación, refrescos, los que los trabajadores con su esfuerzo ofrecen a la población, con su esfuerzo y con su cariño, porque la comida se hace con cariño, un buen fresco se siente cuando es hecho con cariño, y nuestro pueblo es especialista en eso, en entregar a través de sus manos y su comida y sus creaciones el cariño que emana el pueblo nicaragüense. Claro, yo te agradezco, Luis, gracias por haber llegado y acompañarnos esta mañana, pues, y todos a continuar celebrando, conmemorando la batalla de San Jacinto y la independencia de Nicaragua y Centroamérica en este bicentenario, y hoy la celebración del Día del Ejército, ¿no?, que es heredero de toda esta gente. El ejército que fundó el general Sandino el 2 de septiembre de 1927, ejército defensor de la soberanía nacional. Correcto, herederos de Sandino. Con esto terminamos la entrevista. Gracias, Luis, por haber llegado. Vamos a irnos a la pausa y cuando regresemos, no se vayan, tenemos más.